Hola mis estimados participantes, bienvenidos a la videoclase del módulo 1 de la asignatura Fundamentos de la Educación. Permítanme por favor compartir con ustedes la pantalla. Este módulo 1 se denomina la educación como realidad, reflexión y objeto de estudio. Veamos entonces cuáles son las competencias que esperamos alcanzar. Vamos a analizar los fundamentos de la educación y sus implicaciones en el proceso educativo, a caracterizar las diferentes perspectivas de la educación y sus aportes a la teoría de la educación, distinguir la educación desde varias perspectivas, la naturaleza, la sociológica y la cultural, reconocer los elementos fundamentales de la educación y la pedagogía y argumentar sobre el significado y alcance de la educación como objeto de estudio. Los contenidos que vamos a desarrollar en este módulo son los siguientes. Vamos a trabajar con los fundamentos de la educación, sus objetivos, conceptos, tipos y la educación desde el punto de vista social, psicológico, filosófico. Vamos a estudiar lo que son las perspectivas de la educación, vista desde su concepción como naturaleza, como cultural y como sociológica, y la dimensión teleológica, sus fines, los objetivos, los valores, y la educación y la pedagogía, conceptos y diferencias. Estos temas están vinculados entre sí, por tanto se van a analizar en una forma muy integrada y en una forma muy dinámica, que nos permita cumplir con las competencias planteadas. Veamos ahora los conceptos que existen de educación. Bueno, son varios. Hay el concepto tradicional que nos plantea que la educación es transmitir conocimientos. Está otro que plantea que es una acción de instruir, de guiar, de orientar. Esto involucra una dimensión fáctica, activa y social del quehacer educativo, pero tenemos otro en que nos plantea que la educación es un fenómeno social. Esto es, desde esta perspectiva podemos ver la educación como un proceso en el cual están inmersos muchos factores, muchos elementos, valores, hábitos, eh, 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 mucha epistemología, muchos planteamientos que nos permiten analizar y fundamentar lo que es la acción educativa. Continuamos entonces viendo que la educación acá eh, puede ser vista como formación para la personalidad. Es un saber, un ser y saber actuar sobre los educandos, es decir, la educación es un proceso integral que permite esa formación del hombre desde una mirada integral. Eh, Algunos plantean que la educación es praxis educativa, otros que la educación es instruir, enseñar, informar fuera o dentro de la institución. Vemos acá en que la educación es un proceso de socialización, de cambio, de transformación y por supuesto de liberación. Estos tres aspectos que tenemos acá son importantes cuando nosotros asumamos una conceptualización de la educación y que realmente nosotros como educadores respondamos a este, a este eh, a, a estos planteamientos que están dados acá, ya que no debe haber distanciamiento entre lo que se dice y lo que se hace. Continuamos entonces acá viendo que muchos de nuestros antepasados, filósofos y sociólogos como Aristóteles, Platón, Kant, Dante, Whitman, etcétera, nos hablaban de la educación y nos decían, bueno, qué significaba para ellos o qué significó para ellos la educación y cómo ese pensamiento de esos filósofos y sociólogos
se ha mantenido e inclusive se ha transformado en el tiempo. Vemos algunos elementos que fueron señalados por estos filósofos. Por ejemplo, ellos señalaban que la educación es un proceso dinámico entre dos personas, un proceso que proporciona las metas y ayuda para alcanzar las metas del hombre, partiendo de la aceptación consciente del sujeto. Pretende el perfeccionamiento del individuo como persona, busca la inserción activa y consciente del individuo en el medio social y es un proceso permanentemente e inacabado a lo largo de toda la vida humana. Vemos allí cómo está planteado pues que la educación vista por estos filósofos se planteaba como dinámica, planteaban acá entre dos personas un proceso, busca la perfección y el mejoramiento del ser humano y busca que el ser humano se acepte como se acepte conscientemente en lo que está haciendo, partiendo de sus propias metas. Y es un proceso permanente e inacabado. Por eso es que hablamos de la educación permanente para toda la vida. Luego tenemos acá los fundamentos psicológicos, filosóficos, sociológicos y pedagógicos, que están también vinculados e integrados entre sí. Más adelante vamos a ver en qué consisten los fundamentos filosóficos y los sociológicos y los pedagógicos, y los axiológicos. Los filosóficos, bueno, es como se vincula toda la educación con los principios, con los valores, con los conceptos, con los contextos. También estudia el ser, que es la ontología, el conocer, la nociología y el hacer, la axiología. Y analiza la interrelación humana con su realidad material e ideal objetiva y subjetiva. En lo sociológico, bueno, acá es es la vinculación que existe entre la educación con la escuela como un grupo social. Acá está inmerso todo lo que es esa, esa apreciación globalizadora del proceso educacional que trasciende los marcos de la escuela. Es el carácter socializador del proceso educativo. Es el vínculo de la escuela con otras formas de realización del proceso educativo. Continuamos entonces viendo acá los fundamentos psicológicos. Bueno, todos estos fundamentos psicológicos tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Acá se trabaja todo lo que son las teorías del aprendizaje que ya conocemos y que nos han permitido a nosotros comprender y entender lo que es la teoría educativa. Y los fundamentos pedagógicos que apuntan a, a entender, a comprender, a interpretar el proceso de enseñar y aprender. Eh, es una orientación educativa integral que potencia en los estudiantes el conocimiento como el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. Vemos pues que estos fundamentos nos permiten a nosotros ubicarnos realmente dentro de un concepto dinámico, socializador y, por supuesto, eh, interrelacionado con la cultura, con la filosofía, con todo lo que es la pedagogía y la axiología. Aquí tenemos unas perspectivas de la educación que ya hemos hablado, la perspectiva de ver la educación con la interrelación del hombre con su naturaleza, la sociológica, que es la educación, cómo la educación está inmersa en todas las instituciones sociales y que son las instituciones sociales las que le dan ese dinamismo al proceso educativo. Y tenemos la cultura, son todos los elementos que se entretejen en ese proceso, um, eh, en ese proceso de análisis y de eh, eh, recopilación de información, de conocimientos, de juicios e ideas, producto de la cultura. Entonces, todos estos elementos
al igual que los principios que vimos anteriormente, tienen que ser considerados en el momento en que nosotros asumamos un concepto de educación. El aspecto axiológico, pues la perspectiva axiológica tiene que ver con los valores éticos, estéticos, espirituales. La axiología es la teoría filosófica encargada de investigar estos valores con especial énfasis eh, y atención a los valores morales. Y la teleología se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. Entonces, vemos pues cómo existe una, un tejido conceptual, filosófico, social, cultural, dinámico, que nos permite ver la educación como un todo integrada con factores sociales, políticos, culturales, ideológicos. Luego tenemos acá una lámina que me parece muy importante traérsela a ustedes porque es lo que significa la pedagogía y las ciencias de la educación y la diferencia que hay entre cada una de ellas. Eh, Aquí ustedes los invito a revisar las literaturas donde nos hablan de lo que es pedagogía y de lo que son las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación, como ustedes saben, es la integración de diferentes disciplinas que sustentan lo que es esa teoría de la educación. La ciencia de la educación se va a constituir con el aporte de las diferentes disciplinas. Entonces, aquí tenemos a Durkheim, quien nos dice que la ciencia de la educación aún no ha sido elaborada. Fíjense ustedes que tenemos que buscar un corpus teórico mínimo entre las diferentes disciplinas sociales que sustentan a la ciencia de la educación para poder hablar de una teoría de la educación. Bueno, eso es lo que plantea Durkheim. Nosotros, como educadores, también tenemos que buscar buscar nuestros aportes, nuestras ideas para poder nosotros ir paso a paso constituyendo las ciencias de la educación. Y la pedagogía, pues lo que está orientado es al proceso de formación. Se encarga de ver cómo se forma a ese ser humano en las diferentes instituciones educativas. Bueno, mis estimados participantes, quiero terminar este módulo 1 con un pensamiento que me pareció muy apropiado para este módulo, que dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Señores, con esto finalizamos lo que es el módulo 1. Tienen ustedes un conjunto de literatura que pueden revisar eh, en la plataforma y trabajarlas en forma individual y extraer de allí las reflexiones y el análisis que consideren pertinentes. Éxitos para todos. Tu amiga, su facilitadora Magali Briceño.